Bienvenidos a esta historia. Si te quedas hasta el final, te prometo que no te arrepentirás. Y si te gusta, suscribirte al canal. El comienzo del fin. La boda del año resplandecía bajo las lámparas de araña del gran hotel de la Costa del Sol. Las copas de cava brillaban en manos impecablemente cuidadas. Los violines llenaban el salón de mármol con una música suave, y los camareros, con guantes blancos, se deslizaban por la sala llevando bandejas de jamón ibérico y macarons dorados. En el centro de todo estaba Carlos Romero, alto, apuesto, arrogante y vestido con un esmoquín hecho a medida. Esa noche, no solo se casaba con su nueva novia, Isabela Vargas, una joven y glamurosa modelo, sino que también estaba decidido a humillar a la mujer que más despreciaba, su exesposa, Lucía García. Solo un año antes, ella había sido la esposa callada a su lado, esperando a su hijo y rezando por una familia feliz. Pero cuando la vida se puso difícil y ya no pudo ocultar sus problemas, Carlos la descartó como si fuera basura. Solicitó el divorcio, se quedó con la casa, vació las cuentas y la dejó sola y embarazada de trillizos. Los rumores en la ciudad decían que estaba arruinada, indefensa y olvidada. Eso era exactamente lo que Carlos quería. Así que, cuando le envió una invitación a su gran boda, no fue por amabilidad. Era una trampa. Quería que entrara al salón luciendo pobre y destrozada para que cada invitado pudiera reírse. Quería que el mundo viera la diferencia entre su deslumbrante éxito y la supuesta miseria de ella. «¡Que venga arrastrándose!», se jactaba ante sus amigos. «¡Que vean lo bajo que ha caído!», me hará parecer aún más grandioso. Pero Carlos había subestimado el espíritu de Lucía. La misma mujer de la que una vez se burló por ser débil, había soportado noches en vela con 3 recién nacidos. Había sobrevivido a chismes crueles y se había tragado cada lágrima hasta que su corazón se hizo de acero. Ella no planeaba arrastrarse a la boda. Si iba, caminaría con la frente en alto. Y no llegaría sola. La tempestad se cierne. La noche se tensó a medida que los rumores se esparcían por el salón. Algunos susurraban que Lucía nunca se atrevería a presentarse. Otros se reían, imaginándola entrando por la puerta trasera con ropa prestada. Isabela sonreía con arrogancia, segura de que su presencia aplastaría por completo a Lucía. Carlos levantó su copa, ya saboreando el triunfo de la humillación que había preparado. En ese momento, las grandes puertas del hotel se abrieron de golpe. Los murmullos se extendieron como un incendio por la sala. Una limusina estirada acababa de detenerse afuera, y de ella salió Lucía García. Ya no era la mujer cansada y abandonada que la gente recordaba. Llevaba un vestido elegante que brillaba bajo las lámparas de araña, su cabello recogido como el de una reina, sus pasos gráciles y firmes. A su lado caminaba Alexander Montalvo, uno de los empresarios más enigmáticos de Madrid. Su presencia era imponente y su mano descansaba protectoramente en la espalda de Lucía. Y detrás de ellos, 3 niños pequeños con esmóquines y vestidos a juego, con los ojos muy abiertos e inocentes. Eran trillizos, los hijos de Carlos. La música vaciló. Las copas de champán se congelaron en el aire. Los susurros se convirtieron en un silencio atónito, y la sonrisa de suficiencia de Carlos desapareció por primera vez. Comparte en los comentarios qué piensas que pasó por la mente de Carlos en ese instante. El pasado, bajo la alfombra, antes de esa deslumbrante entrada que sacudió la boda,
La vida de Lucía García se había forjado con sombras y sacrificios. No nació con privilegios. Creció en un barrio humilde en las afueras de Sevilla, criada por una madre soltera que tenía 2 trabajos para poner comida en la mesa. Desde muy pequeña, Lucía aprendió a valorar las cosas sencillas: una comida caliente, ropa de segunda mano y el tipo de amor que no se mide en diamantes, sino en sacrificios. A los 22 años, Lucía creyó haber encontrado su cuento de hadas cuando conoció a Carlos Romero. Él era mayor, seguro de sí mismo, un empresario en ascenso con palabras suaves y una sonrisa fácil. Para Lucía, él parecía un salvador. Le prometió la vida que nunca había tenido: un hogar cómodo, una familia estable y sueños más grandes de lo que su mundo había permitido. A pesar de las advertencias silenciosas de su madre, Lucía le entregó su corazón y poco después, sus votos. Los primeros días de su matrimonio fueron hermosos. Carlos la mimaba con flores, le susurraba promesas de eternidad y juraba que adoraba su inocencia. Lucía, creyendo en el amor con toda su alma, se convirtió en la esposa perfecta. Dejó su pequeño trabajo como recepcionista para apoyar la carrera de Carlos, manejando su hogar y cuidando cada detalle de su vida. Ella pensó que el amor significaba sacrificio. Pensó que su lealtad sería suficiente. Pero a medida que la riqueza y la ambición de Carlos crecían, su calidez se desvaneció. Ya no veía a Lucía como su compañera, sino como una carga. Cuando Lucía se enteró de que estaba embarazada, una noticia que la llenó de alegría y esperanza, la verdadera naturaleza de Carlos se reveló. En lugar de celebrar, se burló de ella. «Ni siquiera puedes mantenerte a ti misma», se mofó. «¿Cómo vas a mantener a 3? Y es que el destino había escrito su propio giro cruel. Lucía estaba esperando trillizos. Lo que debió haber sido un milagro se convirtió en su mayor carga. Las facturas médicas, el agotamiento, el miedo. Lucía lo enfrentó todo sola. Carlos dejó de ir a casa, de contestar sus llamadas y finalmente la echó de su hogar con solo una maleta y el corazón destrozado. Mientras él ostentaba su éxito con trajes brillantes y coches caros, Lucía dormía en el sofá de una amiga, agarrando su vientre en crecimiento y susurrando promesas a los niños que llevaba dentro. «Los protegeré, pase lo que pase». Las noches eran largas. Las lágrimas se convirtieron en su única nana. Trabajó a tiempo parcial durante su embarazo, limpiando oficinas y doblando ropa en lavanderías para ahorrar cada céntimo para pañales. Los extraños la miraban, algunos con lástima, otros con burla. Su cuerpo le dolía, su espíritu se quebraba, pero nunca se rindió. Cada patada en su vientre le recordaba que su lucha no era solo por ella, era por 3 pequeñas almas que necesitaban su fuerza. Cuando los bebés nacieron, 2 niños y una niña, el mundo de Lucía cambió de nuevo. El agotamiento se duplicó, pero también su valentía. La pobreza la presionaba, pero el amor la hizo irrompible. El mundo pudo haberla llamado una exesposa pobre y desechada. Carlos pudo haberse reído de su miseria, pero Lucía García tenía algo mucho más fuerte que el dinero o el estatus. Tenía resiliencia. Si te sientes identificado con la lucha de Lucía, dale a me gusta a este video. El show de Carlos y la trama cruel. El Gran Hotel de la Costa del Sol era un palacio disfrazado de hotel. Su salón era más grande que un campo de fútbol, con pilares de mármol y lámparas de araña que goteaban 1000 cristales. Esa noche, cada rincón estaba diseñado no solo para la celebración, sino para el espectáculo. Carlos Romero
Quería que su boda con Isabela Vargas gritara riqueza, poder y triunfo. Quería que cada invitado supiera que él había llegado a la cima, dejando atrás su pasado y a su exesposa. Las invitaciones, con bordes dorados, se habían enviado semanas antes a la élite de la ciudad. Inversores, políticos, celebridades y magnates. El evento había sido promocionado como la unión de la temporada. Los periodistas se agrupaban afuera, sus cámaras listas para capturar cada detalle de lujo. Dentro, el aire vibraba con risas superficiales y brindis con cava. En la cabecera del salón, Carlos mostraba la sonrisa de un hombre que creía haber ganado en la vida, con su brazo orgullosamente alrededor de Isabela, una visión con su vestido de diseñador y diamantes brillantes. Isabela, de 26 años, disfrutaba de la atención. Una vez una modelo sin reconocimiento, ahora estaba junto a un novio rico en una boda que valía millones. Se apoyaba en Carlos, susurrando dulces tonterías y sonriendo con arrogancia, como si el salón fuera su escenario personal. A los paparazzi les encantaba, y a ella le encantaba cada flash. Los padrinos de Carlos le daban palmadas en la espalda, felicitándolo por su ascenso. Los invitados levantaban sus copas, no solo para celebrar el amor, sino para cimentar alianzas. En ese salón, todo tenía un precio: el amor, la lealtad, incluso la dignidad. Y Carlos lo disfrutaba. Él alzó su copa de cava y declaró: «Esta noche dejo el pasado atrás. Solo el éxito me espera». Pero la verdad era que Carlos no había invitado a Lucía solo para ostentar su nueva vida. Quería un espectáculo. Quería probar que mientras él se elevaba, ella se hundía. Quería que su presencia sirviera como un recordatorio vivo de su superioridad. Algunos invitados, conscientes del amargo divorcio, se burlaban de la idea de que Lucía llegara con un vestido de segunda mano, frágil, cansada y rota. «Probablemente vendrá a rogar», bromeó Carlos esa misma noche, «y todos nos reiremos». ¿Crees que Isabela y Carlos se preocupaban por algo más que por la imagen? Comenta tu opinión. El plan maestro y la verdad oculta. El plan para humillar a Lucía no solo nació de la arrogancia de Carlos, sino que fue cuidadosamente elaborado en conversaciones nocturnas entre él e Isabela. «¿Estás seguro de que vendrá?», preguntó Isabela una noche, bebiendo champán. «Vendrá», respondió Carlos con seguridad. Lucía es demasiado orgullosa para ignorar la invitación. Y aunque no quiera, la curiosidad la carcomerá. Querrá verme, ver lo que perdió. Isabela sonrió. «Bien, porque cuando cruce esas puertas, se dará cuenta de que no pertenece a este lugar, y todos los demás también lo verán». En sus mentes, ellos ensayaron el momento. Carlos imaginó a Lucía entrando, vestida con algo pasado de moda, tal vez sosteniendo un bolso de una tienda de descuento. Se la imaginaba de pie, incómoda al borde del salón, mientras los fotógrafos les tomaban fotos a él y a Isabela. Sería perfecto. Una comparación tácita que pintaría a Lucía como patética y a Isabela como victoriosa. Pero Isabela quería más que una simple comparación. Quería la destrucción total. «Asegurémonos de que la prensa se fije en ella», sugirió. «Les diré a los fotógrafos a dónde mirar. Sonreiremos para las cámaras con ella de pie allí mismo, invisible a nuestro lado. Parecerá un fantasma de tu pasado, acechando tu éxito». A Carlos le encantó la idea. «Y después de los votos, haré un brindis», añadió. «Algo sutil, algo que agradezca a todos los que me apoyaron cuando otros no pudieron». Todos sabrían que se refería a ella. Se reirían detrás de sus copas de champán
y ella se desmoronaría. Su crueldad se profundizó con cada palabra. Isabela se reía, imaginando las lágrimas de Lucía. Carlos sonreía, saboreando la idea de que su exesposa se encogiera bajo el peso de su triunfo. Para ellos, la boda no se trataba de amor. Se trataba de poder, de demostrar que habían ganado y que Lucía había perdido. Incluso la disposición de los asientos reflejaba su malicia. Carlos instruyó al organizador para que mantuviera una silla vacía cerca del fondo, por si acaso la exesposa aparece. La mañana de la boda, el plan estaba listo. Carlos se miró al espejo, ajustándose los gemelos y sonriendo a su reflejo. «Esta noche», se dijo, «la borro por completo». Isabela, deslizándose en su vestido, susurró: «Y esta noche me convierto en la única señora Romero que alguien recordará». Ninguno de los dos imaginó que su escenario, pulido con oro y champán, estaba a punto de colapsar bajo el peso de la verdad, porque la mujer que habían desestimado como débil se había transformado, y el imperio que ostentaban estaba construido sobre arena, esperando que la marea lo derribara todo. Y esa noche, esa marea estaba llegando. Para no perderte el resto de la historia, dale a me gusta y suscríbete. Una visita inesperada. La noche antes de la boda de Carlos, Lucía se sentó en el borde de un sofá gastado en su pequeño apartamento, con la cabeza entre las manos. La habitación estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara, cuya bombilla parpadeante proyectaba largas sombras sobre el papel tapiz despegado. A su alrededor había juguetes esparcidos por el suelo, biberones medio vacíos en la encimera, y los débiles llantos de sus trillizos provenían del dormitorio. Se mecía lentamente, con el agotamiento pesando en sus huesos. La vida no había sido amable desde que Carlos la había echado. Había sobrevivido, uniendo trabajos a tiempo parcial, solo para poder poner comida en la mesa. Limpiaba oficinas por las noches, doblaba ropa en una lavandería durante el día y cuidaba a los hijos de los vecinos siempre que podía. Sus manos estaban agrietadas por los productos químicos de limpieza, su espalda le dolía por los largos turnos y sus ojos le ardían por las noches sin dormir. El mundo parecía ansioso por recordarle su fracaso. Sus antiguos amigos evitaban sus llamadas, susurrando que se había casado por encima de su posición y que había obtenido lo que se merecía. Los extraños miraban su vientre y luego a su cochecito con juicio en sus ojos. 3 hijos, sin marido, sin dinero. Incluso en el supermercado, sentía la punzada de lástima cuando usaba cupones de alimentos para comprar fórmula. Esa noche, mientras metía a sus hijos en la cama, no pudo evitar que las lágrimas le cayeran por las mejillas. «Les prometo, mis bebés», susurró, cepillando el cabello suave de sus frentes. «No dejaré que crezcan pensando que no son deseados. Incluso si tengo que romperme, nunca dejaré que se sientan abandonados». Pero por dentro, se estaba rompiendo. La invitación a la boda de Carlos estaba sobre la mesa de la cocina, su borde dorado brillando burlonamente en la tenue luz. Casi la había tirado el día que llegó. Sin embargo, allí estaba, un recordatorio cruel de que, mientras ella luchaba por sobrevivir, Carlos vivía en el lujo, celebrando con lámparas de araña y champán. Sabía que la invitación no era por cortesía. Se trataba de crueldad. Él la quería allí, la quería humillada. Apretó la tarjeta contra su pecho y sollozó, dividida entre la furia y la desesperación. Una parte de ella quería quemarla para negarle la satisfacción, pero otra parte
más profunda y fuerte, susurraba que no podía huir para siempre. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose, demasiado tiempo huyendo del juicio del mundo. Quizás era hora de enfrentarlo, por muy doloroso que fuera. Aún así, el miedo la agarró. Se imaginó entrando en ese salón con su vestido sencillo, agarrando a sus hijos, cada par de ojos juzgando, cada risa perforándola como cuchillos. Se imaginó a Carlos sonriendo, la sonrisa cruel de Isabela, los invitados susurrando. Ahí está la pobre exesposa, mira lo bajo que ha caído. Su corazón se encogió de vergüenza. No estaba segura de poder soportarlo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba su ventana, Lucía se acurrucó en el sofá y dejó que el peso de su vida la aplastara. Lloró hasta que su garganta ardió, hasta que el agotamiento la arrastró a un sueño intranquilo. En sus sueños, vio la cara de Carlos, burlándose, diciéndole que no era nada. Vio a Isabela riendo, goteando de joyas, y se vio a sí misma, sola, rota, invisible. Lucía aún no lo sabía, pero la tormenta que sentía por dentro era el mismo fuego que pronto la llevaría al salón, no como una víctima, sino como una fuerza que ni Carlos ni Isabela podrían silenciar jamás, porque el fondo no era su final. Era el comienzo de su ascenso. Un milagro en la puerta. La luz de la mañana se filtró débilmente a través de las cortinas del apartamento de Lucía, resaltando el agotamiento grabado en su rostro. Apenas había dormido, su mente divagaba entre el miedo a la humillación y la rabia silenciosa que ardía en su pecho. Sus trillizos se agitaron en sus cunas, con sus pequeñas manos extendidas, recordándole la única razón por la que seguía adelante. Se inclinó para besar a cada uno de ellos, susurrando promesas que no estaba segura de poder cumplir. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Dudó, apretando más su suéter desgastado. Los visitantes eran raros. Cuando abrió la puerta, se congeló. En el pasillo estaba Alejandro Montalvo. Lucía sabía de él. Todos en la ciudad lo sabían. Era el esquivo empresario multimillonario que rara vez aparecía en público fuera de los eventos de caridad. Alto, de hombros anchos, con ojos que llevaban el peso de demasiadas tormentas. Alejandro era una figura tanto admirada como temida. Ella había visto su nombre en los periódicos ligado a poderosos negocios y donaciones a hospitales, pero nunca esperó que él estuviera en su puerta. Lucía García, su voz era tranquila, firme. Espero no estar interrumpiendo. Confundida, ella asintió. Sí, soy yo, pero ¿por qué está aquí? Él miró más allá de ella hacia el modesto apartamento, hacia los juguetes, la cuna, la evidencia de su lucha. Por un momento, su mandíbula se tensó. Luego la miró a los ojos. Porque sé lo que él le hizo y porque he visto esta historia antes. Lucía se puso rígida, la sospecha aumentando. ¿Si Carlos lo envió? Carlos no me envió, la interrumpió Alejandro con firmeza. Estoy aquí porque vi a mi propia madre pasar por lo que usted está viviendo ahora. Mi padre la dejó por otra mujer cuando ella estaba enferma. Murió de cáncer, sola. Años después, mi esposa. Su voz vaciló, solo por un segundo, antes de que se obligara a continuar. Mi esposa también luchó contra el cáncer. Hice todo lo que pude, pero aún así la perdí. Sé lo que es ver a alguien a quien amas sufrir por la crueldad y la traición. Y juré que nunca me quedaría de brazos cruzados si volvía a ver qué sucedía. A Lucía se le cortó la respiración. La dureza en su voz no era lástima. Era dolor, profundamente grabado por sus propias cicatrices. No quiero su caridad, susurró,
avergonzada por el temblor en su tono. Alejandro negó con la cabeza. Esto no es caridad, es justicia. Carlos cree que puede exhibir su crueldad sin consecuencias. Se equivoca. No tiene que luchar sola. Ella lo miró, su corazón dividido entre la incredulidad y una frágil esperanza que no se había permitido sentir en años. ¿Por qué un hombre como él, con toda su riqueza y poder, se preocuparía por ella? Pero cuando miró a sus ojos, no vio juicio, ni burla, solo reconocimiento, como si su dolor reflejara el suyo. «No puedo entrar en esa boda», dijo Lucía con la voz quebrada. «Así no. No cuando él quiere que me derrumbe. Entonces no entre como su víctima», respondió Alejandro con suavidad. «Entre como la mujer que él subestimó. Me aseguraré de ello». La promesa en su voz era inquebrantable. Por primera vez en años, Lucía sintió que una débil chispa de fuerza regresaba a su pecho. Lo que aún no se daba cuenta era de que este hombre, roto por sus propias pérdidas y reconstruido por la compasión, estaba a punto de convertir el cruel escenario de Carlos en el campo de batalla de su caída. Y Alejandro Montalvo nunca entraba en una batalla que no pudiera ganar. La revelación de la Dama de Zafiro. Los días previos a la boda de Carlos se desdibujaron para Lucía. Entre cuidar de sus trillizos y luchar contra las dudas que la atormentaban, se preguntaba si había cometido un error al siquiera considerar la oferta de Alejandro. Cada vez que miraba la invitación en su mesa, sentía el peso de la crueldad de Carlos presionándola. Pero Alejandro Montalvo no era un hombre que hiciera promesas vacías. La mañana de la boda, una elegante limusina negra la esperaba frente a su apartamento. Lucía miró por la ventana con incredulidad, abrazando a sus hijos. Los vecinos se asomaban por sus puertas, susurrando con asombro. Por primera vez en años, no salía de la casa con un cochecito y arrugas de preocupación. Estaba entrando en algo extraordinario. «Lucía», dijo Alejandro, ofreciéndole la mano mientras ella se acercaba. «Hoy no se trata de él. Se trata de que usted recupere su dignidad. Permítame ayudarla a mostrarle al mundo quién es realmente». Dentro de la limusina, los asientos de cuero brillaban, una música suave llenaba el aire, y una estilista esperaba con percheros llenos de vestidos. Lucía se quedó sin aliento. «Es demasiado. No puedo». Alejandro negó con la cabeza. «Ya ha renunciado a suficiente. Permítame devolverle algo». La estilista la guió a través de los vestidos, cada uno más impresionante que el anterior. Al principio, Lucía dudó. Sus dedos temblaban al tocar las sedas y satenes. Pero cuando se puso un vestido de zafiro profundo, la habitación pareció cambiar. La tela se ajustaba a su figura, el color iluminaba sus ojos, y por primera vez en años, no vio a una madre cansada en el espejo. Vio a una mujer renacida. Sus hijos, vestidos con pequeños esmoquín y vestidos a juego, aplaudieron con una inocente alegría. «¡Mami! Pareces una princesa», gritó uno de los niños, su voz pura de orgullo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Lucía mientras los abrazaba. Solo la habían visto con ropa gastada y sonrisas cansadas. Esa noche, vieron su fuerza brillando. El maquillaje borró las sombras de las noches sin dormir. Rizos suaves enmarcaban su rostro. Un colgante de diamantes, un regalo discreto de Alejandro, descansaba en su clavícula, atrapando la luz. Lo tocó nerviosamente, pero él dijo simplemente: «Considérelos como una armadura». Mientras la limusina se dirigía al gran hotel,
Los nervios de Lucía se retorcían. Imaginó la sonrisa de Carlos, la risa de Isabela, los susurros de la multitud. Sus palmas se humedecieron por el miedo. Alejandro lo notó. ¿Sabe qué hace poderosa una tormenta, Lucía?, preguntó en voz baja. Ella lo miró, perpleja. No pide permiso, simplemente llega. Esta noche, usted es esa tormenta. Ella exhaló. Una risa temblorosa escapó de sus labios. Durante años, se había estado encogiendo, escondiéndose, tratando de sobrevivir. Pero esa noche, no se escondería. Esa noche, entraría al salón, no como la exesposa descartada de Carlos, sino como la mujer que él nunca conoció realmente. No te pierdas el gran final. ¿Crees que Lucía será capaz de enfrentarlo? Comenta y suscríbete. La caída del rey. El gran hotel de la Costa del Sol brillaba como un reino de oro esa noche. Los invitados se movían por el salón, en vestidos y esmóquines, sus risas resonando bajo las lámparas de araña. Los dorados portones de la entrada se abrieron lentamente, casi de manera ceremonial, y el primer sonido en romper la música fue el jadeo colectivo de la multitud. Fuera, una elegante limusina negra se había detenido, su carrocería pulida reflejando los focos y los flashes de las cámaras. Los fotógrafos se agolparon. Sus gritos se alzaban por encima de la música. ¿Quién es? ¿Quién llega ahora? Y entonces ella salió. Lucía García, ya no la madre agotada que apenas sobrevivía en silencio, ya no la exesposa descartada que Carlos creía que siempre sería. Esa noche, ella era una visión. Su vestido de zafiro brillaba con cada paso. Su cabello caía en suaves rizos y su colgante de diamantes atrapaba la luz como una joya de la corona. Su espalda estaba recta, su barbilla en alto, sus ojos tranquilos pero feroces. Se movía con la gracia de una reina que no tenía nada que temer. Los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Es ella? ¿La exesposa de Carlos? Se ve increíble. Pensé que estaba pasando por un mal momento. Pero Lucía no estaba sola. A su lado caminaba Alejandro Montalvo, el enigmático multimillonario, cuya sola presencia podía silenciar una sala. Su traje oscuro estaba perfectamente ajustado. Su mano descansaba suave, pero protectoramente en la espalda de Lucía. La visión de él, escoltándola, causó ondas de choque que se extendieron por el salón. Los invitados se inclinaban para susurrar frenéticamente. ¿Por qué está con él? Alejandro nunca trae a nadie a estos eventos. ¿Qué significa esto? Y luego, el golpe final. 3 pequeñas figuras emergieron de la limusina. Los trillizos de Lucía, vestidos con pequeños esmóquines y un vestido brillante, sus ojos grandes que reflejaban inocencia y orgullo. Se agarraron de las manos de su madre, ajenos al caos que su presencia causaba. Los jadeos se convirtieron en un silencio atónito. Los susurros se esparcieron por el salón como fuego. Son sus hijos. Se parecen a Carlos. Dios mío, los abandonó. Dentro del salón, la sonrisa de confianza de Carlos se congeló en sus labios. Su copa de champán tembló ligeramente en su mano. Durante semanas, se había jactado de la humillación que Lucía se infligiría a sí misma si se atrevía a presentarse. Pero al verla deslizarse por el salón, con un multimillonario a su lado y 3 recordatorios vivientes de su traición, la humillación era de él. El rostro de Isabela se endureció. Su sonrisa pintada se resquebrajó. Agarró el brazo de Carlos. Sus uñas se clavaron en su manga. ¿Qué hace aquí? ¿Y con él? Siseó. La orquesta vaciló.
Faltaban notas mientras cada músico giraba sus ojos hacia la entrada. El salón, hace unos momentos lleno de risas y vanidad, se había convertido en un escenario de suspenso. Todos los ojos siguieron a Lucía mientras pisaba el suelo de mármol pulido, sus tacones haciendo clic en ritmo con los corazones que latían a su alrededor. Lucía no se apresuró, no se encogió. Se movió con una confianza firme, su mirada fija hacia adelante, ignorando los susurros, ignorando el rostro pálido de Carlos. No estaba allí para ser su víctima, estaba allí para reclamar su dignidad. Y mientras las puertas se cerraban detrás de ella, sellando el silencio, una verdad se hizo clara para todos en ese brillante salón. La mujer a la que esperaban compadecer había llegado como la única a la que podían admirar. La confrontación y la desgracia. El silencio en el salón se estiró como un vidrio a punto de romperse. Lucía se mantuvo erguida en su vestido de zafiro, Alejandro a su lado, los trillizos agarrados a sus manos. Los susurros se hicieron más fuertes, una tormenta de curiosidad y escándalo. Carlos sintió que todos los ojos se desviaban de él e Isabela hacia la mujer que había esperado enterrar en la vergüenza. La rabia ardió en su pecho. Esta no era la escena que había planeado. Se suponía que ella debía verse pequeña, débil, desesperada. En cambio, ella había robado el centro de atención. Su orgullo exigió acción. Se adelantó, forzando una sonrisa en su rostro, levantando su copa de champán. Bueno, bueno, dijo, su voz resonando en el suelo de mármol. Miren quién decidió aparecer. ¿Mi exesposa? ¡Qué conmovedor! El público se movió incómodo. Su tono goteaba veneno disfrazado de encanto. Isabela apretó su brazo, sonriendo, animándolo. Carlos se acercó, rodeando a Lucía como un depredador. Dime, Lucía, ¿pediste prestado ese vestido? ¿O quizás el señor Montalvo se lo compró? Debe sentirse extraño, ¿verdad? Entrar en un lugar como este después de vivir en... ¿Qué era? ¿Un apartamento destartalado? Las risas burbujearon en los bordes de la multitud, vacilantes, inseguras. El corazón de Lucía martilleaba en su pecho, pero ella se negó a bajar los ojos. Abrió la boca para responder, pero la mano firme de Alejandro en su espalda la detuvo. Su presencia tranquila le dijo: «Aún no». Carlos no había terminado. Se inclinó más, su voz más aguda ahora. «¿Y traer a los niños? Dios mío, Lucía, ¿fue por lástima? ¿O esperabas que alguien aquí se compadeciera y te diera un cheque?» Una onda de jadeo se extendió entre los invitados. La crueldad de sus palabras hirió profundamente, resonando en todo el salón. Los trillizos se agarraron más a Lucía, sintiendo la tensión. Por un momento, Lucía sintió que la vieja vergüenza volvía a subir, la familiar punzada de su burla. Pero luego captó los ojos de Alejandro, firmes, inquebrantables, y recordó que no estaba sola. Antes de que pudiera hablar, Alejandro se adelantó. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la autoridad que silenció a toda la sala. «Habla de lástima, señor Romero», dijo, con la mirada fija. «Pero lo que veo frente a mí no es una mujer a la que compadecer. Veo a una mujer que ha soportado más de lo que usted podría soportar, y lo ha hecho con dignidad». La sonrisa de Carlos flaqueó, pero forzó una carcajada. «¿Y quién es usted para sermonearme?» Los labios de Alejandro se curvaron en una sonrisa fría. «Soy el hombre que se queda a su lado cuando usted decidió marcharse. Soy el hombre que ve su valor mientras usted lo descartaba. Y soy el hombre que se asegurará de que el mundo sepa la verdad
sobre la clase de marido que fue. La sala estalló en susurros. Isabela palideció, sintiendo el cambio. La máscara de Carlos se resquebrajó. La ira brilló en su rostro. «¡Esta es mi boda!», ladró. «Usted no pertenece aquí». Lucía finalmente se adelantó, su voz firme y clara. «No, Carlos, te equivocas. Pertenezco aquí más de lo que crees. Porque mientras celebras tu nueva vida, nunca podrás borrarme, o a los hijos que abandonaste. Somos la prueba viviente del hombre que realmente eres». Los jadeos llenaron la sala. Los invitados se giraron, sus ojos ahora afilados con juicio. Carlos abrió la boca para replicar, pero no le salieron palabras. Por primera vez, él era el que se había quedado sin habla. Y en ese silencio, su imperio de mentiras cuidadosamente construido, comenzó a resquebrajarse. El golpe final de la justicia. El salón bullía con susurros inquietos. El aire se sentía denso por la tensión. Las palabras de Lucía habían caído como un rayo, pero era Alejandro quien ahora dirigía la tormenta. De pie, su presencia irradiaba una autoridad tranquila. Cada mirada se fijó en él. La mandíbula de Carlos se apretó. «¡Basta!», espetó, su voz temblando de ira. «Este circo termina ahora. ¡Seguridad!». Pero Alejandro levantó una mano, silenciándolo sin esfuerzo. «Antes de que intente echarla, señor Romero», dijo con calma, «quizás debería preocuparse por lo que yo he traído conmigo esta noche». La multitud se movió, la curiosidad encendida como un reguero de pólvora. Los invitados estiraron el cuello, ansiosos por el drama. Incluso la orquesta se había quedado en silencio, sus arcos congelados a mitad de camino. Carlos forzó una risa. «¿Y qué ha traído exactamente? ¿Lástima? ¿Discursos vacíos? Esta es mi noche, Montalvo, no la suya». La mirada de Alejandro se agudizó. Su tono era firme pero letal. «Lo que tengo», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, «es la verdad». Sacó una delgada carpeta negra y la colocó sobre la mesa más cercana. El silencio en la sala se hizo más profundo. Con una calma deliberada, la abrió, revelando documentos cuidadosamente apilados. «Estos», anunció Alejandro, su voz resonando en todo el salón. «Son registros financieros, registros que prueban que Carlos Romero ha estado malversando fondos de su empresa durante más de 2 años. Los jadeos estallaron. Los vasos chocaron contra el mármol, mientras los invitados intercambiaban miradas de asombro. Unos pocos sacaron sus teléfonos, ya enviando mensajes, ansiosos por el escándalo. El rostro de Carlos se vació de color. «¡Mentiras!», gritó. «Están fabricadas. Está tratando de calumniarme». Pero Alejandro fue implacable. «No fabricadas, verificadas. Transferencias bancarias canalizadas a través de cuentas en el extranjero. Empresas fantasma que enmascaran pérdidas y fondos robados, redirigidos a su estilo de vida personal. Vacaciones, autos, incluso esta boda». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Carlos. «Usted invitó a Lucía aquí para humillarla. En cambio, la invitó a presenciar su caída». Isabela se aferró al brazo de Carlos, el pánico parpadeando en sus ojos. «Carlos, ¿es cierto?», susurró. «Claro que no», ladró él, alejándose de ella. «Está fanfarroneando». Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz cortando el caos. ¿Fanfarroneando? Entonces, ¿por qué, Carlos, tengo correspondencia firmada entre usted y su contador? ¿Por qué tengo grabaciones de sus llamadas telefónicas autorizando estas transferencias? La sala estalló en susurros de nuevo. Los inversores se movieron inquietos.
Sus expresiones se endurecieron. Los políticos se deslizaron hacia las salidas, ansiosos por distanciarse. Incluso los amigos más cercanos de Carlos apartaron la mirada, no dispuestos a ser contaminados por la asociación. Lucía se mantuvo inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Durante años, había soñado con que Carlos enfrentara las consecuencias, con que el mundo finalmente viera la crueldad que ella había soportado. Y ahora, en este salón brillante, la justicia se desarrollaba ante sus ojos. «¡Esto es una trampa!», gritó Carlos, la desesperación filtrándose en cada palabra. «Está tratando de destruirme. Todos ustedes me conocen. Construí mi imperio con trabajo duro». Pero ya nadie le creía. Su voz, una vez autoritaria, sonaba hueca, desesperada, patética. Alejandro se enderezó, cerrando la carpeta con una calma final. «El trabajo duro no deja un rastro de millones robados, señor Romero. Su imperio está construido sobre mentiras, y esta noche, esas mentiras terminan». Por un momento, el salón quedó en silencio, el peso de la verdad cayendo como un martillo. Entonces un invitado cerca del frente murmuró, lo suficientemente fuerte para que otros lo oyeran: «Está acabado». Y así, la marea cambió. Traición y deshonra. El salón se llenó de caos. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Los ojos, una vez admiradores, ahora se veían agudos con disgusto. Carlos Romero, que solo unos minutos antes se encontraba en la cima de su imperio, se desmoronaba frente a la misma audiencia que buscaba impresionar. Y a su lado, Isabela Vargas, su novia brillante, sintió que su mundo perfecto comenzaba a colapsar. Al principio, se quedó inmóvil, aferrándose a su brazo como si su fuerza aún pudiera protegerla. Pero cuando las palabras de Alejandro calaron hondo y los documentos se extendieron como un reguero de pólvora, la verdad se hizo innegable. El imperio con el que pensó que se estaba casando no era más que riqueza robada, un castillo de naipes que temblaba con el viento. Su agarre se aflojó. Sus ojos se movieron nerviosamente de invitado a invitado, leyendo su juicio, su desdén. Los susurros la hirieron más que los cuchillos. «Debió saberlo. Cazafortunas. Lo eligió por su dinero y ahora no queda nada». El estómago de Isabela se revolvió. Esta no era la vida que ella había negociado. No había cambiado su juventud y ambición para estar al lado de un hombre arruinado. Había imaginado yates, portadas de revistas, galas de caridad y futuros salpicados de diamantes, no audiencias de bancarrota y visitas a prisión. «¡Carlos!», siseó, el pánico resquebrajando su voz pulida. «Dime que no es verdad. Dime que está mintiendo». El rostro de Carlos se torció. La desesperación lo carcomía. «Claro que no es verdad. No la escuches». Pero ella ya había visto el sudor en su frente, el temblor en sus manos, el vacío en sus ojos. Había visto a hombres fanfarronear antes y sabía la diferencia entre la confianza y el colapso. Isabela dio un paso brusco hacia atrás, sus tacones haciendo clic contra el mármol. Los jadeos siguieron al movimiento. «¿Qué estás haciendo?», le espetó Carlos. «No voy a caer contigo», le gritó, su voz más fuerte ahora, temblorosa, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «No me registré para casarme con un criminal». La multitud estalló, algunos en shock, otros con una satisfacción arrogante. Por primera vez esa noche, no fueron Lucía o Alejandro quienes humillaron a Carlos. Fue la mujer que él había elegido por encima de su esposa. «¡Isabela!», ladró Carlos, su voz quebrándose. «No te atrevas a alejarte de mí.
¿Crees que sobrevivirás sin mí? No eres nada sin mi nombre. Pero Isabela ya se había quitado el anillo de diamantes del dedo. Lo sostuvo para que todos lo vieran, su rostro frío y distante. Tu nombre ya no vale nada. Y con eso, dejó caer el anillo al suelo de mármol. Rebotó ruidosamente, resonando en el silencio atónito. Carlos se lanzó hacia ella, su rostro rojo de furia. ¡Ingrata! Pero la seguridad, sintiendo el cambio en la sala, se interpuso entre ellos. Isabela se dio la vuelta, su vestido arrastrándose detrás de ella, sus tacones haciendo clic como disparos, mientras salía furiosa del salón. Los fotógrafos se apresuraron tras ella, los flashes capturando su traición para los titulares del día siguiente. Carlos se quedó inmóvil, su pecho subiendo y bajando, su novia desaparecida, su imperio expuesto, su dignidad destrozada frente a cientos de personas. Y Lucía lo vio todo, sus hijos tomados de su mano con fuerza. Durante años, ella había cargado con el peso de la crueldad de Carlos, la vergüenza de ser abandonada. Pero ahora, frente a todos, el hombre que intentó borrarla estaba siendo borrado él mismo, pieza por pieza. Y el cuchillo que cortó más profundo no fue empuñado por Lucía o Alejandro. Fue empuñado por la mujer que Carlos una vez creyó que coronaría su triunfo. Si te ha gustado este momento, no te olvides de darle a me gusta y compartir. Dignidad recuperada y un futuro brillante. El salón nunca había estado tan silencioso. Los pasos de Isabela apenas se habían desvanecido antes de que todas las miradas volvieran a Carlos, y luego a Lucía. Ella se mantuvo erguida en su vestido de zafiro, sus trillizos pegados a sus costados. El público esperaba, sin aliento, sintiendo que la tormenta aún no había terminado. Carlos intentó recuperar el control. Se enderezó el esmoquín, forzando una carcajada amarga. «¡Son unos tontos!», escupió. «¿Creen estas mentiras? Esto no es más que celos. ¿Celos de una exesposa amargada y un multimillonario aburrido? No lo olviden, ella no es nada sin mí». Los dedos de Lucía se apretaron alrededor de las manos de sus hijos. Durante años, esas palabras la habían envenenado. Nada sin mí. Habían resonado en su cabeza durante las noches sin dormir, durante la soledad de las visitas al hospital, durante las interminables horas trabajando en empleos humildes para alimentar a sus bebés. Pero esa noche, rodeada de testigos, se dio cuenta de que ya no temía sus palabras. Esa noche, diría su verdad, se adelantó, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Dices que no soy nada sin ti, Carlos, pero la verdad es que me convertí en todo sin ti». Un murmullo recorrió la multitud. Lucía levantó la barbilla, sus ojos brillando. «Cuando me echaste, estaba embarazada, no de un hijo, sino de 3, trillizos». Hizo una pausa, acercando a sus hijos para que cada invitado pudiera ver sus rostros inocentes. «Estos son tus hijos, Carlos. Me dejaste para criarlos sola». Los jadeos resonaron por el salón. Una mujer cerca del frente se agarró las perlas, susurrando. «Dios mío, ¿abandonó a sus propios hijos?». La voz de Lucía vaciló, pero continuó. «Mientras tú cenabas en el lujo, yo trabajaba por las noches limpiando oficinas, doblando ropa, cuidando a los hijos de extraños. Mis manos se agrietaban por los productos químicos, mi espalda me dolía, mi cuerpo estaba agotado, pero seguí adelante. No por mí, por ellos. Cada lágrima que me tragué, cada comida que me salté, cada noche sin dormir. Todo fue para que ellos nunca se sintieran no deseados.
para que nunca pensaran que eran un error. El salón se emborronó mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Ella las dejó caer. Me dijiste que arruiné tu vida, Carlos. Pero estos niños no arruinaron la mía. La salvaron. Me dieron una razón para mantenerme en pie cuando querías que me rompiera. Y esta noche ya no esconderé sus rostros. Ya no esconderé mi dolor. Porque el mundo merece saber la verdad. No solo me traicionaste a mí, los traicionaste a ellos. El público estalló en indignación. Las voces se superponían. Vergonzoso. ¿Cómo pudo abandonar a su propia sangre? ¿Ella los crió sola mientras él daba fiestas? El rostro de Carlos se retorció. El sudor le corría por las sienes. «¡Está mintiendo!», gritó, la desesperación empapando cada palabra. «Esos mocosos, ¿cómo sabes que son míos?». Pero incluso mientras hablaba, el parecido era innegable. La misma mandíbula afilada, los mismos ojos oscuros. Los jadeos se convirtieron en murmullos de certeza. Nadie dudaba de Lucía ahora. Alejandro se acercó, su mano descansando en el hombro de Lucía, su voz firme. «Ella no necesita probar nada. Cualquiera con ojos puede ver la verdad, y la verdad perdurará sobre cada mentira que has construido». Las lágrimas de Lucía brillaban bajo las lámparas de araña, pero su voz se mantuvo firme mientras pronunciaba sus últimas palabras. «Intentaste borrarme, Carlos, pero en estos niños nunca podrás borrarte a ti mismo. Son la prueba viviente de lo que eres y de lo que no fuiste». El salón estalló en aplausos. Algunos invitados incluso se pusieron de pie, sus rostros húmedos por las lágrimas. La revelación de Lucía había perforado la fachada brillante, exponiendo la cruda humanidad enterrada bajo la riqueza y las mentiras. Y en ese momento, no fue la riqueza de Carlos o el poder de Alejandro lo que dominó la sala. Fue la verdad de Lucía. Un nuevo comienzo. La sala se llenó de ruido. Jadeos, acusaciones, el zumbido del escándalo extendiéndose como un incendio. La revelación de Lucía había arrancado la última máscara del rostro de Carlos. Los invitados, una vez deslumbrados por su riqueza, ahora lo miraban con disgusto. Pero Carlos Romero no era del tipo que se rendía. Golpeó su copa contra la mesa más cercana, haciéndola añicos. «¡Basta!», rugió, su voz resonando por el salón. «¿Creen que conocen la verdad? ¿Le creen a ella? ¿Una exesposa amargada? ¿Le creen a él? ¿Un multimillonario entrometido?». Le lanzó un dedo a Alejandro. «Están todos ciegos. Yo construí este imperio. Yo. Y no dejaré que nadie lo derribe». Su voz se quebró. La desesperación se filtraba. «Me llaman criminal. Pero ¿dónde está la policía? ¿Dónde están los jueces? Esta es mi boda, mi vida, y ninguno de ustedes». Antes de que pudiera terminar, las puertas del salón se abrieron de golpe. 2 oficiales uniformados entraron, sus insignias brillando bajo las lámparas de araña. Detrás de ellos venía un detective con un rostro severo en un traje oscuro, cuya presencia ordenó un silencio inmediato. Los invitados susurraron en shock, algunos agarrándose las perlas, otros grabando en sus teléfonos, ansiosos por capturar la historia en ciernes. El rostro de Carlos se puso pálido. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando. El detective se adelantó, sacando un papel doblado de su bolsillo. Su voz era tranquila y autoritaria. «Carlos Romero está bajo investigación por malversación, fraude fiscal y lavado de dinero. Tenemos una orden para su arresto». Los jadeos estallaron de nuevo, más fuertes que antes. Las cámaras parpadearon.
Los invitados se movieron para tener una vista clara. Carlos se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza. No, esto no está pasando. Es un error. Es obra de Montalvo. Los ojos de Alejandro se entrecerraron, sus brazos cruzados. No, Carlos. Esto es la justicia poniéndose al día contigo. Carlos se volvió frenéticamente hacia la multitud, buscando simpatía, aliados, a alguien que lo defendiera. Pero los mismos inversores que una vez lo elogiaron ahora apartaban la mirada. Los políticos salieron discretamente por las puertas traseras. Incluso sus padrinos más cercanos se apartaron, no dispuestos a ser arrastrados a su caída. ¡No!, gritó Carlos, lanzándose hacia adelante mientras los oficiales se acercaban. «Isabela, ¿dónde está ella? Isabela, ayúdame». Su voz se quebró en un patético lamento. Pero Isabela se había ido y todos lo sabían. Los oficiales lo agarraron por los brazos, esposándolo con una precisión rápida. Él se resistió, forcejeando, su fachada de confianza destrozada por un frenesí de negación. «Esto no es justo. Soy Carlos Romero. No pueden hacerme esto. Gané millones. Hice historia». La voz del detective cortó su pánico. Hizo un desastre, y ahora responderá por ello. El público estalló en murmullos, algunos moviendo la cabeza con disgusto, otros susurrando que era algo que debía haber ocurrido hace mucho tiempo. Lucía observó. Sus hijos la abrazaban con fuerza. Durante años, había rezado por la justicia, para que el mundo viera el verdadero rostro de Carlos. Y ahora, frente a las lámparas de araña y las cámaras, él estaba expuesto, no como un novio triunfante, sino como un criminal sacado de su propia boda esposado. Los ojos de Carlos se fijaron en Lucía mientras los oficiales se lo llevaban. El odio y el miedo ardían en su mirada. «Esto no ha terminado», escupió, su voz resonando mientras lo obligaban a ir hacia las puertas. «Te arrepentirás de esto, Lucía. Todos se arrepentirán». Pero sus amenazas sonaban huecas, ahogadas por el sonido de los murmullos de disgusto de los invitados y el clic de las esposas. Y mientras las puertas se cerraban detrás de él, el salón exhaló un alivio colectivo. Carlos Romero había entrado en la noche como un novio. Se iba como un prisionero, el precio de la codicia y la redención. Mientras Carlos era arrastrado fuera del salón esposado, Isabela Vargas ya estaba a medio camino de las escaleras de mármol afuera del Gran Hotel. Su corazón latía con fuerza, sus tacones resonando contra la piedra mientras los fotógrafos la rodeaban. Intentó cubrirse el rostro, pero los flashes eran implacables. «Isabela, ¿sabías de la malversación? ¿Lo dejas en tu noche de bodas? Todo fue por dinero». Sus voces traspasaron su compostura. Había soñado con esta noche como su momento de coronación, la noche en la que ascendería al deslumbrante mundo de la riqueza y el poder. En cambio, huía avergonzada, su vestido de diseñador arrastrándose por el pavimento, su anillo de diamantes abandonado en el suelo del salón. Se metió en un coche que la esperaba, cerrando la puerta mientras las cámaras golpeaban contra el cristal. Sus manos temblaban mientras marcaba en su teléfono, con la desesperación carcomiéndola. «Víctor, contesta», siseó. Víctor era su red de seguridad secreta, un inversor rico con el que había estado coqueteando a espaldas de Carlos. Si el imperio de Carlos se derrumbaba, ella había contado con que Víctor la rescatara. Pero cuando finalmente contestó, su tono era helado. «Isabela, ¿crees que soy ciego? Tu nombre ya está en todos los titulares. ¿Sabes lo que este escándalo me haría? Por favor, Víctor, escucha», suplicó. «No tuve nada que ver con esto. Carlos me mintió a mí también. Estoy libre ahora.
puedo estar contigo». Él la interrumpió con una carcajada amarga. «¿Libre? Eres radioactiva. Nadie quiere estar cerca de ti. Mi reputación vale más que tu cara. No me vuelvas a llamar». La línea se cortó. Isabela miró la pantalla. Su estómago se hundió. Uno por uno, intentó con otros. Amigos, otras modelos, conocidos ricos. Pero cada llamada terminaba igual. Algunos ni siquiera contestaron. Otros la despidieron fríamente. Las puertas que una vez se habían abierto con entusiasmo para ella, ahora se cerraban de golpe. Al día siguiente, los tabloides ya la habían bautizado como la novia cazafortunas. Las fotos de ella saliendo furiosa del hotel cubrían cada portada, los titulares goteando de burla. De los diamantes al polvo, Isabela Vargas abandona a su novio en medio del escándalo. Las marcas de moda para las que modelaba la despidieron discretamente. Los acuerdos de influencia desaparecieron, y como si el destino no fuera lo suficientemente cruel, los acreedores comenzaron a rodearla. Isabela había vivido un lujo que no podía permitirse. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo. Su guardarropa de diseñador había sido comprado con dinero prestado. Sin los millones robados de Carlos para sostenerla, su vida glamurosa se desmoronó de la noche a la mañana. En pocas semanas, se vio obligada a vender sus vestidos, sus joyas, incluso el coche. Los paparazzi la capturaron con ropa sencilla, el cabello sin peinar, sin maquillaje. Una imagen que el mundo devoró con una alegría cruel. Las mismas personas que una vez elogiaron su belleza, ahora se burlaban de su caída. Sola en un apartamento lúgubre, lejos del mundo brillante que una vez codició, Isabela se miró en un espejo roto. La mujer que la miraba no era la novia radiante de un millonario. Era solo otra historia de advertencia. Por primera vez, se dio cuenta de la verdad. Había construido su futuro sobre las mentiras de otra persona, y cuando esas mentiras se desmoronaron, ella también lo hizo. Isabela Vargas pensó que estaba subiendo a un trono. En cambio, se había encadenado a un barco que se hundía. Y ahora, sin riqueza, sin aliados y sin amor, no le quedaba nada más que el sabor amargo de su propia caída. El triunfo del corazón. El salón estaba más silencioso ahora, aunque el peso de todo lo que había sucedido todavía flotaba en el aire. Carlos se había ido, arrastrado, esposado. Isabela se había marchado entre la vergüenza. Lo que quedaba era el silencio atónito de cientos de testigos. Inversores, políticos, socialités, todos mirando a Lucía García, la mujer que una vez pensaron que no era nada. Lucía se mantuvo en el centro de todo, sus trillizos agarrados a su vestido, Alejandro firme a su lado. Durante años había llevado su dolor en silencio. Durante años había llorado en la oscuridad para que nadie la viera. Y ahora, bajo el resplandor de las lámparas de araña, sintió una liberación tan poderosa que casi le flaquearon las rodillas. Sus hijos la miraron con ojos grandes e inocentes, sintiendo que algo monumental acababa de cambiar. Uno de sus hijos tiró de su mano. «Mami, ¿ya estamos a salvo?», susurró. Las lágrimas nublaron su visión. Se agachó, abrazándolos, besando su suave cabello. «Sí, mis bebés», se ahogó, con la voz quebrada. «Estamos a salvo ahora». Mami cumplió su promesa. La multitud, conmovida por la crudeza del momento, volvió a guardar silencio. Algunos se secaron los ojos discretamente. Otros se agarraron el corazón, avergonzados de haber creído las mentiras de Carlos sobre ella. Para Lucía, los recuerdos se estrellaron como olas. Noches de mecer a 3 bebés para que se durmieran mientras su estómago gruñía de hambre.
días de trabajar hasta que sus dedos sangraban, rezando para no desmayarse antes de que terminara el turno. La humillación de los susurros, los juicios, la lástima, el dolor de ver el éxito de Carlos en las revistas mientras ella recortaba cupones para sobrevivir. Y sin embargo, había sobrevivido. Más que eso, había resistido. Se levantó lentamente. Sus lágrimas ya no eran una marca de vergüenza, sino de triunfo. Miró a la multitud, su voz firme. Durante mucho tiempo, creí que era débil, que no era nada sin él. Pero esta noche, estoy aquí para decirles que estaba equivocada. La fuerza no se mide por la riqueza o el estatus. Se mide por lo que sobrevives. Y sobreviví a todo lo que él intentó usar para destruirme. Los aplausos estallaron, vacilantes al principio, luego aumentando como una ola. El sonido la bañó, un bálsamo para las heridas que se habían infectado durante años. Lucía se giró hacia Alejandro, sus ojos brillantes. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me ayudaste? No me debías nada». La expresión de Alejandro se suavizó, su propio dolor parpadeando en su mirada. «Porque he visto lo que la crueldad puede hacer», dijo en voz baja. «Lo vi sucederle a mi madre, lo vi llevarse a mi esposa, y cuando la vi a usted, Lucía, no pude quedarme de brazos cruzados y dejar que la historia se repitiera. Usted se merece más que sobrevivir. Se merece la paz. Y quizás, solo quizás, yo también». Su pecho se apretó, no por tristeza esta vez, sino por los frágiles comienzos de una esperanza que no se había permitido sentir en años. Durante tanto tiempo, había construido muros alrededor de su corazón, pero las palabras de Alejandro los derribaron, ladrillo a ladrillo. Los aplausos continuaron, resonando a través del gran salón como un trueno. Lucía dejó que la inundaran, no como una validación de extraños, sino como una confirmación de la verdad que ya conocía. Había resistido el fuego y había salido más fuerte. Por primera vez en años, se sentía más ligera, como si el peso que había cargado sola finalmente se hubiera levantado. Lucía García, una vez descartada, una vez olvidada, era libre. El final que nadie esperaba. Los aplausos seguían resonando, pero gradualmente se suavizaron en un reverente silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro Montalvo, que estaba al lado de Lucía como un ancla en una tormenta. Sus hombros anchos se cuadraron, sus expresiones se suavizaron, y sin embargo, había un fuego en su mirada que hizo que incluso los invitados más ricos guardaran silencio. Alejandro se adelantó, tomando suavemente el micrófono del atril destinado para los brindis de boda. Se giró hacia Lucía y, en ese momento, la brillante lámpara de araña pareció atenuarse a su alrededor, dejándola como la única luz en la habitación. «Esta noche», comenzó Alejandro, su voz firme pero llena de emoción. «Todos fuimos testigos de la verdad. Vimos a una mujer levantarse con valentía contra la crueldad. Vimos a una madre proteger a sus hijos con todo lo que tenía. Lucía García, eres más poderosa de lo que sabes, y ya no estás sola». Los ojos de Lucía se abrieron. Se le cortó la respiración. Agarró las manos de sus hijos, insegura de lo que él estaba a punto de hacer. Alejandro se agachó para encontrarse con los trillizos a su altura. Su mirada se suavizó, su voz tierna. «Niños, sé que nunca podré reemplazar lo que se les quitó, pero les prometo esto. Nunca los abandonaré. Los protegeré, los guiaré y los amaré como si fueran míos». La multitud murmuró, conmovida por la sinceridad grabada en cada palabra.
Los trillizos lo miraron con los ojos muy abiertos. Uno de ellos susurró, ¿de verdad? Alejandro sonrió, sus labios temblando ligeramente por la emoción. ¿De verdad? Luego se puso de pie y se volvió hacia Lucía. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Los jadeos recorrieron la audiencia. La mano de Lucía voló a su boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Lucía, dijo Alejandro, su voz quebrándose por primera vez. Pensé que mi corazón no tenía más espacio para el amor. Lo había enterrado con mi esposa, con el dolor de perder a mi madre, con las sombras de la traición. Pero entonces te vi. Vi tu fuerza, tu dolor y tu amor inquebrantable por tus hijos. Y algo dentro de mí sanó. Me recordaste que el amor no se trata de la perfección. Se trata de la resiliencia, de nunca rendirse. Se arrodilló. La sala contuvo el aliento. No solo quiero estar a tu lado esta noche, quiero estar a tu lado por el resto de mi vida. Lucía García, ¿te casarías conmigo y me dejarías ser el padre que tus hijos se merecen? El salón estalló en jadeos, y luego en silencio de nuevo, mientras cada invitado se inclinaba hacia adelante, desesperado por escuchar su respuesta. Las lágrimas de Lucía caían libremente. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era digna del amor, que nadie la volvería a elegir. Y sin embargo, allí estaba él, un hombre que había conocido el dolor, que entendía la pérdida, que la veía no como rota, sino como completa. Se arrodilló frente a él. Sus hijos se acercaron y susurró entre lágrimas. Sí, sí, quiero. Los aplausos tronaron por el salón, más fuertes que cualquier cosa anterior. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo, algunos secándose los ojos. Los trillizos chillaron de alegría, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de Alejandro. Él se rió, abrazándolos a todos, a Lucía y a los niños. Y por primera vez en años, Lucía sintió lo que pensó que había perdido para siempre. La esperanza de un futuro lleno no de miedo, sino de amor. La boda que Carlos planeó para mostrar su triunfo se había transformado en el renacimiento de Lucía. Y esta vez fue el amor, no la crueldad, lo que robó el protagonismo. La justicia final y la lección de la vida. Afuera del Gran Hotel, las luces rojas y azules intermitentes pintaban la noche. Carlos Romero fue empujado a la parte trasera de un coche de policía, con las muñecas atadas en acero. Sus gritos resonaban por la calle, pero ya nadie lo escuchaba. El mundo que había construido sobre dinero robado y confianza destrozada se había derrumbado, y todo lo que quedaba era la fría realidad de los muros de la prisión esperándolo. A la mañana siguiente, los titulares estallaron en cada periódico y sitio web. Novio arrestado en su propia boda. Los detalles de su malversación se esparcieron como un reguero de pólvora. Cuentas en el extranjero, evasión de impuestos, lavado de millones a través de empresas fantasma. Sus antiguos aliados le dieron la espalda. Los inversores se retiraron y su empresa se desmoronó de la noche a la mañana. Al final de la semana, el nombre de Carlos Romero era sinónimo de fraude. En la cárcel, se enfureció, culpando a todos menos a sí mismo. Maldijo a Lucía por presentarse. Maldijo a Alejandro por exponerlo. Maldijo a Isabela por abandonarlo. Pero en la soledad de su celda, cuando ya no quedaba nadie para escuchar su furia, la verdad lo arañó. Él mismo se había destruido. El destino de Isabela no fue más amable. Después de su dramática salida, intentó desesperadamente aferrarse a los restos de su vida glamurosa.
Pero una a una, las puertas se le cerraron en la cara. Las marcas la despidieron, sus amigos la ignoraron, e incluso los hombres con los que había coqueteado en busca de seguridad se alejaron. Los tabloides devoraron su caída, de novia a traicionada. En cuestión de meses, Isabela estaba en bancarrota. Los acreedores la acosaban, las deudas se acumulaban, y el lujo que una vez ostentó se convirtió en un recuerdo amargo. Sola en un apartamento lúgubre, sin amigos, se miró en un espejo agrietado, dándose cuenta de que se había convertido en lo mismo que despreciaba, olvidada y descartada. Mientras Carlos e Isabela se ahogaban en su ruina, el mundo de Lucía floreció. En los días posteriores a la boda, las personas que una vez susurraron a sus espaldas ahora pronunciaban su nombre con respeto. Los artículos elogiaban su valentía, llamándola la personificación de la fuerza de una madre. Las invitaciones a eventos de caridad y fundaciones para mujeres llegaban a su puerta, pidiéndole que compartiera su historia de resiliencia. Pero a Lucía no le interesaba la fama. Lo que más le importaba eran las cosas pequeñas. Meter a sus hijos en la cama sin miedo, despertar con el sonido de su risa en lugar de la ansiedad, sabiendo que ya no tenía que luchar cada batalla sola. Alejandro estuvo a su lado en todo momento. No solo le prometió amor, lo demostró. Sostenía las manos de los niños en sus paseos, celebraba sus pequeños logros y apoyaba discretamente a Lucía en la construcción de su propio futuro. La animó a comenzar la fundación con la que una vez soñó, un programa para ayudar a madres solteras a encontrar trabajo, refugio y dignidad. Juntos, vertieron su dolor en un propósito. Una noche, semanas después del escándalo, Lucía se paró en el balcón de la casa de Alejandro, viendo el atardecer pintar el cielo de oro. Sus hijos jugaban en el jardín de abajo. Sus risas resonaban como música. Alejandro se unió a ella, su mano cálida en la de ella. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó suavemente. Ella se giró hacia él, con los ojos claros. No, todo lo que pasé me rompió. Sí, pero también me hizo más fuerte y me trajo aquí, a ellos, a ti. Por primera vez en años, el corazón de Lucía se sintió ligero. El pasado ya no la perseguía. La vergüenza ya no la encadenaba. Carlos e Isabela habían perdido todo. Lucía había ganado todo lo que importaba. Y esa fue la justicia más dulce de todas. El mensaje final. Meses pasaron, pero la noche de la caída de Carlos permaneció grabada en la memoria de todos. La historia del novio arrestado en su propia boda se convirtió en una parábola. La gente susurraba sobre su arrogancia, se reía de la traición de Isabela y admiraba la fuerza tranquila de la mujer que una vez fue descartada como nada. Lucía García ya no caminaba con los hombros encorvados o la mirada baja. Se comportaba con dignidad, no por los vestidos o los aplausos, sino porque finalmente había reconocido su propio valor. Cada mañana se despertaba con el sonido de la risa de sus hijos, sus pequeñas voces recordándole por qué había luchado tan duro. Sus sonrisas eran su corona, su amor, su tesoro. Con Alejandro a su lado, Lucía comenzó a soñar de nuevo. Juntos, lanzaron una fundación para madres solteras, mujeres abandonadas, olvidadas y ridiculizadas, como ella lo había sido. La fundación ofrecía refugio, educación y oportunidades de trabajo. Lo más importante, ofrecía esperanza. De pie en escenarios frente a multitudes, Lucía contaba su historia, no con vergüenza, sino con orgullo. Cada vez veía lágrimas en los ojos de las mujeres que finalmente se daban cuenta de que no estaban solas.
En esas horas tranquilas, no solo encontraron amor, sino también entendimiento. Dos almas heridas, ya no definidas por su dolor, sino fortalecidas por él. En cuanto a Carlos e Isabela, sus nombres se desvanecieron en la infamia. El juicio de Carlos terminó en condena, su imperio una vez orgulloso reducido a cenizas. Isabela se sumió aún más en la oscuridad. Una historia de advertencia sobre la codicia y la traición. Una noche, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de fuego y oro, Lucía se reunió con sus hijos en el porche de su nuevo hogar. Alejandro estaba detrás de ella, su brazo cálido alrededor de sus hombros. Lucía sonrió, con los ojos húmedos de alegría tranquila. Se susurró a sí misma palabras que deseaba haber creído hace mucho tiempo. No soy débil, no estoy rota. Soy suficiente. Se giró hacia Alejandro, su voz firme. ¿Sabes cuál es la mayor victoria? Él inclinó la cabeza. ¿Cuál? No es la venganza, no es verlos caer, es saber que yo me levanté, es elegir vivir plenamente, amar profundamente y nunca más dudar de mi valor. Alejandro le besó la frente. Su respuesta fue simple. Y nunca más tendrás que dudarlo. Lucía los abrazó, su corazón hinchado de gratitud. A pesar de todo el dolor, de toda la pérdida, la vida la había llevado a este momento de paz. Y así, la historia que comenzó con la crueldad terminó con la compasión. El relato de la traición se transformó en una lección de resiliencia. Para cada mujer que esté viendo esto, la historia de Lucía tiene un mensaje final. Eres más fuerte que las tormentas que intentan romperte. Y no importa cuán profunda sea la traición, no importa cuán pesado sea el dolor, siempre hay un mañana en el que puedes volver a levantarte. Y así termina la historia, mis queridos amigos. Si te has quedado hasta aquí, significa que algo en esta historia te tocó el corazón de una manera que no puedes explicar. Y tal vez, solo tal vez, te recordó tu propia fuerza. La vida a menudo nos trae traición, dolor y momentos en los que nos sentimos abandonados. Pero como dijo el filósofo estoico Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El viaje de Lucía nos muestra que no importa cuán cruel pueda ser el mundo, nunca somos impotentes. Podemos levantarnos, sanar e incluso convertir nuestras heridas más profundas en la fuente misma de nuestro coraje. Así que esta noche, deja que esta historia te lo recuerde. Eres más fuerte que las tormentas que intentan romperte. Te mereces amor, dignidad y un futuro más brillante que tu pasado. Si esto te conmovió, por favor dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que pueda necesitar esperanza y suscríbete a nuestro canal. Porque aquí contamos historias que no solo entretienen, nos recuerdan cómo seguir adelante y cómo volver a levantarnos. Gracias por tu apoyo. Hasta la próxima historia.